Creo que ya está grabando, listo. Ya estamos grabando, siempre se me pasa ese tema. Bueno, pero gracias a Dios. Bueno, el tema que nos compete hoy y nos trae a esta clase, ¿sí? Vamos a entrar a analizar, un poquito por qué Jesús es el hombre mortal. Vamos a analizar a Jesús, el hombre mortal, ¿correcto? Jesús el hombre mortal. Bien. En este punto yo quiero sus 5 sentidos, por favor. Necesito que usted esté muy concentrado porque entramos a analizar un tema que es muy bonito, pero requiere concentración, requiere diligencia, ¿sí? Y requiere que usted tome apuntes, ¿bien? Entonces, vamos a analizar lo siguiente, por favor. Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a partir de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 4. Bien, Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Lo primero que vamos a analizar es lo siguiente, que Jesús murió y resucitó conforme a ¿qué? A las escrituras. Ya sabemos qué escrituras, ¿no? La ley de Moisés, que está basada en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los Salmos y los profetas, ¿correcto? Esa es la escritura. Vamos a mirar lo que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Observen, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Vamos a mirar qué escrituras. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? Bien, entonces, lo primero que vamos a analizar es que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Dónde nos dice esto? ¿Dónde nos enseña esto? Éxodo capítulo 12, por favor. Vamos a ir al libro del Éxodo. El que quiera colaborarme con este texto, por favor. Éxodo capítulo 12. ¿Correcto? Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a leer hasta el 10, por favor. ¿Quién me colabora? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme a comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Amén. Gracias, hermanita Gladys. Observe con mucha atención, y aquí vamos a entrar en un tema muy, pero muy bonito, ¿correcto? Porque esto es cumplimiento
La muerte de nuestro Señor es cumplimiento de este texto. Bien. Ojo que cuando comienza el texto, Pastor, señora, una pregunta, pues es para confirmar. ¿Por sí, qué dice que con hierbas amargas? ya vamos por partes, dicen por ahí, Jack Bueno, el Destripador, vamos por partes, bien, vamos por partes, muy bien. Entonces, dice el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Al texto que está haciendo referencia es a Éxodo capítulo 12, ¿correcto? Ojo, quiero dejar esta premisa acá. Dice que murió conforme a las Escrituras. Bien, conforme a la Escritura. No conforme a la doctrina de los hombres. Bien, quiero dejar eso allí muy, pero muy claro. Bien, lo primero que vamos a establecer es lo siguiente. Bien, ¿qué es la Pascua? ¿Correcto? ¿Qué es la Pascua? La Pascua, en su significado, recuerde que la palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar por alto o pasar por encima. ¿Sí? Eso sucedió, recuerde, con la última plaga en Egipto. ¿Bien? Cuando en la última plaga iba a entrar el destructor, ¿cierto? E iba a herir a cada uno de los primogénitos de los egipcios. Por esa razón, es importante la orden que el Señor le da a Moisés. Dice, hágame un favor. Tómese en un lebrillo, ¿cierto? La sangre de ese cordero, ¿correcto? La sangre de ese cordero, y la va a untar, ¿cierto? Con hisopo en los postes y en los dinteles de cada casa de los hebreos, para que cuando pase, ¿cierto? El ángel no toque a ninguno de los que moraban en cada casa. Bien, por esa razón, es importante tener claro que lo que hace lo que hizo el ángel fue pasar por encima del pueblo hebreo o el pueblo de Israel, ¿correcto? Y sucede lo que sucedió, ¿cierto? Con los primogénitos de los egipcios. Por eso se llama la Pascua, ¿correcto? La Pascua. Muy bien. Aquí hay algo muy importante y vamos a comenzar. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será el principio de los meses, ¿correcto? ¿Cuál mes? Lo primero que tenemos que tener claro es que el mes al que está haciendo referencia es al mes de Abib, así como suena, Abib, o el mes de Nisan. Voy a leer, anote el texto, por favor. Deuteronomio 16, versículo del 1 al 2. Deuteronomio 16, versículo del 1 al 2. Dice la escritura, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro, ¿sí? Es que al mes que está haciendo referencia aquí, Éxodo capítulo 12 es el mes de Abib. Miremos lo que nos dice un momento. Éxodo 13, versículos del 3 al 4. Éxodo 13, versículos del 3 al 4. Dice, Moisés dijo al pueblo, tened memoria en este día. Vea, yo quiero dejarle claro lo mismo que aquí está diciendo el texto. Tenga memoria en este día, ¿correcto? Tenga memoria de lo que nos va a decir la escritura. En el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, es decir, de esclavitud, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado, vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Listo? En el mes de Abib. Ahorita vamos a entrar a analizar ese aspecto importante. ¿Listo? Quiero dejar aquí una premisa frente a lo que nos dice Éxodo. Vamos a analizar lo que nos dice acá nuevamente. Este mes será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, en este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas
conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ojo, haréis la cuenta sobre el cordero. Bien, entonces vamos a comenzar a analizar este primer aspecto. Bien, miremos nuevamente. Se me perdió el texto. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto. Lo primero que usted tiene que tener presente es que Jesús era sin defecto. Así como el cordero de la Pascua era sin defecto, Jesús, el Hijo de la Virgen María, es sin defecto alguno. Macho de un año. Por esa razón, el Hijo del Hombre tenía que ser macho, ¿correcto? Es decir, varón. ¿Por qué razón? Porque la responsabilidad cayó ¿en quién? En Adán cuando pecó. Por esa razón Jesús es el postrer Adán, ¿correcto? Entonces, ¿quién debía tomar el lugar? Un hombre. Y este es la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien, dice, el animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y dice, ojo que aquí hay algo bien interesante también. Vamos a mirar este aspecto. No solamente era macho, sino que también se podría tomar de las ovejas o de las cabras. Observe que aquí nos está hablando de los dos linajes o de la sangre que tenía que tener este cordero, ¿sí? O la oveja o la cabra. Las ovejas representan al pueblo de Israel y las cabras representan al pueblo gentil. ¿Se observan? Representan al pueblo gentil. Por eso la escritura es clara frente a este punto. Y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Por esa razón, vuelvo y lo reitero, Jesús tenía sangre judía, sangre gentil y sangre samaritana. Muy bien. Y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, ¿cierto? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Muy bien, lo primero que usted y yo vamos a analizar en este punto, y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Cuándo murió Jesús? En el año 1 en el año 33, en el mes cuarto del día 14. Bueno, ese es un poquito un concepto más técnico. Bueno, vamos a desglosarlo un poquito, un lenguaje más sencillo. Sí, lo que está diciendo el hermano Gerson es cierto. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener un aspecto importante y eso lo vamos ahorita a analizar. Dos cosas. El pueblo judío no estaba sujeto bajo el calendario juliano o el calendario romano o el calendario gregoriano, ¿correcto? Eso lo vamos a establecer aquí de primera fase. ¿Por qué razón? Porque el calendario judío es totalmente diferente del calendario gentil como usted y yo lo tenemos hoy en día. Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. Lo importante tener claro y es la fecha. ¿Listo? Dice que murió el día 14 del mes de Aviv o el mes de Nisan. ¿Correcto? El mes de Aviv o el mes de Nisan. Bien. El día 14. Pregunta. Si la escritura dice que murió el día 14, la iglesia tradicional y de hecho la iglesia también cristiana no tiene claro este aspecto y este concepto. ¿Cuándo murió Jesús? El día 14. Ahora, vamos a analizar exactamente el día en que muere el Hijo de la Virgen María. Entonces, voy a hacer la pregunta. ¿Jesús murió un día viernes? No, fue el día miércoles. Un día miércoles, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a establecer aquí es que Jesús muere un día Día 1. miércoles, ¿correcto? Un día miércoles o el día 4, ¿correcto? Un día miércoles o un día 4, ¿correcto? Eso es importante tenerlo allí claro y eso lo vamos ahorita a analizar con detalle, ¿bien? Entonces, en ese sentido, vamos a poner ese aspecto en perspectiva. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Bien, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Les decía a ustedes que nosotros, en el caso de nosotros los gentiles, estamos
regidos por el calendario juliano o el calendario gregoriano, como usted lo conoce, que tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien. El calendario judío es diferente, ¿correcto? El calendario judío está compuesto del mes de Nisan, del mes de Iyar, del mes de Sivan, del mes de Tammuz, del mes de Ab, del mes de Elul, el mes de Tisri, el mes de Merkadesh, el mes de Kisleu, el mes de Tebet, el mes de Sebat y el mes de Adar. ¿Listo? Es totalmente diferente. Ahora, para los judíos y los hebreos, ¿sí? El mes de Nisan comienza, ¿sí? El año para ellos comienza en el mes de marzo o en el mes de abril, que cae precisamente para nosotros, ¿sí? En el calendario juliano o en el calendario gregoriano, ¿sí? Eso es importante tenerlo allí claro. Entonces, nosotros normalmente celebramos el año nuevo, ¿sí? A partir del 1 de enero en adelante. Para los judíos, para los hebreos, comienza el año a partir del mes de Nisan, que comienza en el mes de marzo o en el mes de abril. Por eso les presento aquí, ¿cierto? Ese datico importante para que lo tengamos allí, claro, y pero muy presente. Muy bien. Eso para que lo tengamos aquí un poquito en perspectiva. Dice la escritura que Jesús murió conforme a las escrituras. Ya lo miramos en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. ¿Sí? Y que muere un día 14 del mes de Nisan para que se cumpla lo dicho, ¿sí? Por Moisés y por los profetas o por la ley de Moisés. Tiene que ser tal cual al punto. O sea, no se puede, no podría en un momento determinado, ¿sí? Decirse que Jesús murió, por ejemplo, como lo enseña la iglesia tradicional, un día viernes. Eso no es cierto. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No es cierto. Jesús muere un día 14 o un día 4. Hago una precisión. Por ejemplo, usted observa aquí, ahí en esta diapositiva, usted está observando que tenemos el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Precisión. Para el pueblo judío no existen los días con nombre, existen los días con número. Por esa razón, para los judíos comienza día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, ¿cierto? O sabbat, o sábado, o día de reposo, ¿correcto? Y comienza otra vez, día 1, 2, 3, 4, 5, 6, reposo, y así sucesivamente. Quiero dejar esa precisión aquí porque en el caso del pueblo judío no tienen. Nosotros el día miércoles. Y para ellos el 4. Y para los judíos en el día 4. Exacto. Entonces, para nosotros murió el día miércoles, ¿sí? Para nosotros muere el día miércoles y para los judíos muere el día 4, para que se cumpla la escritura, ¿correcto? Muy bien. En ese sentido, el hijo de la Virgen María tenía que estar, ¿cierto? Cumplir con exactitud, ¿sí? Los 3 días y las 3 noches, ¿sí? Vamos a clarificar este punto. La escritura nos dice, vamos nuevamente al texto, por favor. Dice la escritura, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, ¿sí? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, vamos a hacer una precisión acá. Necesito que ustedes solo verifiquen los evangelios, estudien los 4 evangelios, por favor. Jesús es colgado en la cruz, ¿cierto? A eso de las 9 de la mañana. Es decir, es crucificado a las 9 de la mañana. Bien. Entonces, 2 cositas importantes, o una cosita importante para ser un poquito más preciso. Ellos no tenían, por ejemplo, en el caso de nosotros, el horario que nosotros tenemos hoy, ¿no? Entonces, las 7 de la mañana, 9 de la mañana, o de esa forma tan exacta no la tenían. Sin embargo, se dividía el día en 4 partes, ¿sí? Cuando rayaba el alba, ¿sí? O sea, rayaba el alba, ese era la mañana. Cuando venía, después decía la hora novena o la hora nona, ¿sí? Prácticamente es la hora de las 9 de la mañana, ¿bien?
Después venía el mediodía, ¿correcto? Entre ese interreino de entre las 9 y el mediodía, ¿sí? Aparecía otro aspecto importante, y es que aparecía la hora de la tarde, ¿sí? La hora de la tarde. Prácticamente la hora de la tarde culminaba a las 3. Bien. El Señor Jesús, a partir de las 9 de la mañana, que es crucificado, ¿cierto? Dura prácticamente 6 horas crucificado. Bien, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para que se cumpla lo dicho aquí por el Señor a través de Moisés. Y dice la Escritura: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. ¿Cuáles 2 tardes? Mediodía y 3 de la tarde. Bien, ¿por qué razón? Miremos con mucha atención lo que nos va a decir aquí. Y tomará de la sangre y la pondrá entre los 2 postes y el dintel de la casa en lo que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes en levadura. Observe con atención. El Señor, cuando estuvo en la cruz, su carne se asó, ¿sí? Prácticamente su cuerpo quedó totalmente asado en la cruz. Bien. Y por la inclemencia del sol, para que se cumpliese lo que dijo aquí el Señor a través de Moisés. Bien, dice acá: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida, ni con agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana no lo quemaréis al fuego. La hermana nos hacía una precisión, ¿cierto? Que esa carne, ¿cierto?, asada al fuego, y de los panes sin levadura, se debía también comer con hierbas amargas, con hierbas amargas. Bien, recuerde usted que al Señor le dieron vinagre. Bien, vinagre. Por eso tenía que darse con exactitud todo lo que se había dicho aquí en las Escrituras acerca del Cordero de Dios. Por esa razón, recuerde usted que Juan el Bautista, cuando ve al Señor, ¿sí?, él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se observan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor tenía que cumplir de manera taxativa, literal, lo que decía la Escritura. Por eso le dieron a beber vinagre, ¿correcto? Le dieron a beber vinagre, ¿cierto? Para que se cumpliese lo dicho, no solamente a través de lo que está diciendo aquí en Éxodo, sino también lo que dice en el Salmo, creo que es el Salmo 22 o 27, donde nos enseña ese aspecto tan importante. Y eso ahorita lo vamos, si alcanzamos un poquito de tiempo, lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que Jesús, primero, muere el día 14 del mes de Aviv o el mes de Nisan, ¿correcto? El mes de Aviv o el mes de Nisan, que para nuestro calendario cae en el mes de marzo o en el mes de abril. Bien, eso para que lo tengamos ahí también allí presente. Muy bien, vamos a entrar a analizar un aspecto importante sobre este asunto. ¿Quién me ayuda con Marcos capítulo 14, versículo 1? Marcos 14, 1. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Muy bien, gracias, hermanito. Observen que decía acá: 2 días después era la Pascua, es decir, lo que había dicho Moisés, ¿cierto? En Éxodo capítulo 12, o sea, se celebraba la Pascua. Bien, se celebraba la Pascua. Vamos a devolvernos, si ustedes están viendo aquí el diagrama, están viendo aquí la diapositiva. Entonces, vamos a retroceder un poquito vamos a retroceder. Si observan aquí el día miércoles, ¿cierto? El día miércoles. Tenemos que devolvernos 2 días. Hago la precisión también frente a este punto. Para los judíos, el día no comienza en la mañana. Para los judíos comienza a las 6 de la tarde, basados en lo que dice Génesis capítulo 1 del 1 al 31, y fue la tarde y la mañana un día.
O sea, para el judío comienza su día a las 6 de la tarde. Bien, a las 6 de la tarde y no a las 6 de la mañana como puede suceder para con nosotros. No, en ese sentido comienza a las 6 de la tarde. Entonces nos vamos a devolver, ¿sí? Nos vamos a devolver 2 días antes de la Pascua, porque la Pascua se celebraba el día 14, ¿correcto? El día 14 se celebra el día de la Pascua. Bien, entonces nos devolvemos 2 días. Esos 2 días, ¿sí? Prácticamente nos da entre el domingo y el lunes. Bien, entre el domingo y el lunes, para que tengamos una precisión en ese aspecto. Bien, por eso aquí, esto que está sucediendo acá, ¿sí? Esto que está sucediendo aquí en lo que nos dice Marcos capítulo 14, versículo 1, dice, 2 días después era la Pascua, ¿correcto? 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, es decir, el día que se celebraba la Pascua, ¿bien? Y buscaban los principales y los sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Vamos a mirar lo que nos dice ahora Mateo. Vamos a mirar otro testigo sobre este aspecto. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 4. Dice la escritura. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ¿qué cosas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí? Antes de eso. Recuerde que antes de eso el Señor predice, enseña sobre las parábolas de la fiesta de las bodas, de los labradores, entra la purificación del templo, ¿sí? Cuando el Señor va y saca a todos los mercaderes y les dice a los judíos y a todos los que están allí que la casa del Señor es casa de adoración, pero ellos lo han hecho cueva de ladrones. Eso sucedió, ¿cierto? O esa semana anterior al día domingo, entre domingo y lunes, ¿sí? El Señor expresa lo siguiente en Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo será entregado para ser crucificado. Aquí nos está diciendo algo muy importante, que Jesús muere el día 14 para que se cumpla aquí y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Se observan? Entonces, importante eso. Es decir, que sería entregado el día 4, ¿correcto? El día 4 para ser sacrificado. Bien, para ser sacrificado. Muy bien. ¿Qué sucedió en ese interreino de esos 2 días? Dentro de esos 2 días al Señor lo ungen en Betania. Recuerdo que el Señor es ungido por una mujer que con su perfume, ¿cierto? Lo derrama en sus pies. Está en la casa del fariseo, ¿sí? Lo seca con sus cabellos. Ahí es ungido, ¿correcto? Él es ungido en ese momento. Muy bien. Otro aspecto importante que sucedió dentro de ese interreino de esos 2 días, ¿bien? Y es que se da el fenómeno también, o sea, se da la situación con Judas, ¿sí? De querer ofrecer a Jesús y entregárselo a las autoridades judías. Entonces comienza ya Judas a entrar en esa negociación, ¿bien? Y ya prácticamente el día martes, ¿sí? El día martes, para ser un poquito más preciso, el día martes en la noche, ya terminando el martes para comenzar el día miércoles, ¿sí? Recuerde, vuelvo y se lo reitero, el día miércoles o el día 4 comenzaba a las 6 de la tarde, ¿bien? Comienza a las 6 de la tarde, ese día miércoles, y se celebra la cena, ¿correcto? Celebran la cena. Vamos a mirar ese aspecto. Ahí en Mateo, por favor. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26, por favor. Versículos del 17 al 26. Alguien que me ayude con este texto. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi cuerpo está cerca.
mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. ¿Era todo Gracias. esto ahí? Sí, gracias, hermano Gerson. Observen cómo está comenzando, cómo comienza allí Mateo, ¿no? Ayudan ahí con el micrófono. Gracias. Observen con atención, dice, el primer día de la fiesta, ¿cierto? El primer día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura, ¿correcto? De los panes sin levadura. Importante tener eso allí claro. Observe que el Señor, ¿cierto? Les está diciendo a sus discípulos. Vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos y comamos la Pascua? Es decir, lo que decía allí en Éxodo capítulo 12. Y él dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decirle al maestro, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Observe, cuando llegó la noche, es decir, desde ese día miércoles, ¿cierto? 6 de la tarde. ¿Bien? 6 de la tarde. Perdón. Corrijo acá. Cuando hago referencia es el martes 6 de la tarde. Recuerde que comienza. El día comienza a las 6 de la tarde del día anterior y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces, el martes, ¿cierto? Ese martes termina ese día y comienza a las 6 de la tarde del día miércoles. Bien, comienza el día miércoles 6 de la tarde y se da la cena entre sus discípulos, ¿correcto? Observen con mucha atención lo que nos va a decir aquí la escritura. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, ¿correcto? El Señor, la misma situación que estaba Moisés cuando les ordena al pueblo judío, ¿cierto? Que sacrificasen el cordero de la Pascua y que con la sangre, esa sangre representa el pacto, ¿cierto? Aquí el Señor nos está diciendo, porque esto es mi sangre en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿correcto? Que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Entonces, lo que quiero dejar aquí presente es lo siguiente, para que tengamos una precisión importante, queridos. El Señor, a partir de ese día 4 o ese día miércoles 6 de la tarde, donde se da el tema de la cena, y luego va al Getsemaní, ¿cierto? Luego van al Getsemaní
para que después, en las horas prácticamente de la mañana, ya aproximadamente entre 4:30 y 5 de la mañana, es que llegan los soldados a apresar o a arrestar a Jesús. Bien, eso sucedió, ¿correcto? Eso sucede el día 4, pero en la mañana, ¿correcto? En la mañana, para que tengamos eso allí presente. Es decir, en el día 14, pero era en la mañana. Bien, muy bien. ¿Por ahí levantaron la mano? ¿Van a hacer alguna pregunta? Sí, señor, yo. Sí, señor. La pregunta es la siguiente. Cuando Jesús fue ungido en Betania con el perfume de alabastro, Sí. Se te fue activa el micrófono, hermano Gerson. santo Dios, decía que cuando el Señor Jesús fue ungido por la mujer allá con el perfume de nardo, creo que Sí, fue en Betania. sí. La pregunta es la siguiente. ¿Eso fue para que su santo no vea corrupción? O sea, para que el cuerpo de Jesús no se lo comieran los gusanos. No, no. Eso no. Simplemente era para que se diera no digo el fenómeno, pero era exactamente para que ungiera su cuerpo, porque ellos tenían una costumbre. Cuando moría una persona, los ungían, ¿sí? Muy seguramente, ¿sí? En el día de reposo, ¿sí? Porque estaban a vísperas, que eso es lo que vamos a ver ahorita, estaban a vísperas del día de reposo, no lo podían o no habían podido, ¿cierto? Sus seres queridos, sus amigos, sus familiares, no les habían podido ungir, ¿bien? Y tenían que esperar hasta que pasara el día de reposo. Por eso recuerde que, eso lo vamos a analizar ahorita, las mujeres en el día primero, cuando llegan al sepulcro, no encuentran a Jesús. Y aquí iban a ser ellas, iban a ungir el cuerpo del Señor. Por esa razón, en ese aspecto, ¿sí? Cuando miramos, vamos a analizar lo que dice el texto. Cuando el Señor es ungido, en este caso, por la mujer. Observe porque no había tiempo. No era porque el Señor no hubiese sufrido corrupción. De hecho, el Señor no iba a permitir que el cuerpo de Jesús sufriera corrupción. Observe lo que dice el versículo 10 del capítulo 26. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ¿sí? Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Al Señor no le prepararon sepultura. ¿Se observan? Porque estaba a vísperas del día de reposo. Eso lo vamos ahorita a ver. ¿Sí? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Bien, lo que hizo esta mujer era precisamente la preparación o la antesala, ¿sí? A la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Se observan? Eso es importante tenerlo, no para que pronto no hubiese sufrido la corrupción de su cuerpo, porque eso fue una obra directamente del Señor, que Dios a través del salmista en el capítulo 2, si no estoy mal, donde dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esa obra fue directamente del Espíritu Santo y no por el nardo. Entonces, eso es importante dejarlo allí claro. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, importante tener esto. El día 14 del mes de Aviv, ¿sí? En el mes de Aviv, Jesús es descolgado, ¿sí? Es descolgado de la cruz después de las 6 de la tarde. Vamos a mirar ese detalle con atención. Mateo 27, por favor. Mateo capítulo 27, versículo del 57 al 65. Vamos a mirar los 4 evangelios, por favor. Vamos a mirar los 4 evangelios y vamos a observar que todos coinciden en lo mismo. Por eso son testigos. Bien, ellos narran lo que sucedió. Observe con mucha atención Mateo 27, versículo del 57 al 65. Vamos a mirarlo con detalle. Dice por aquí la escritura.
Cuando llegó ¿la noche de qué? Del día miércoles, ¿correcto? De ese día miércoles terminando, es decir, cuando ya se había oscurecido, ya había llegado la noche, comenzó el día jueves, ¿correcto? Comienza a las 6 de la tarde el día jueves. Observe, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Observen que no hubo tiempo de ungir el cuerpo del Señor. ¿Se observan? Por esa razón, lo que nos decía ahorita el hermano Gerson, ¿sí? Que la mujer que derramó su alabastro, su perfume, era para ungir el cuerpo del Señor. Observen como lo que nos dice acá. Y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, ¿sí? Dice acá, se reunieron los principales sacerdotes. Eso fue entre el día jueves en la mañana. Eso fue el día jueves en la mañana, ¿correcto? Dice acá, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viendo aún, después de 3 días resucitaré. Mandó pues que se asegurase el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tienes un guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Eso sucede el día jueves en la mañana, ¿correcto? Sucede eso el día jueves en la mañana. Miremos lo que nos dice ahora Marcos 15, por favor. Observe lo bonito que nos deja aquí lo que nos deja las escrituras. Marcos capítulo 15, versículo del 42 al 47, dice, cuando llegó la noche, observen que nuevamente estamos analizando cuando están bajando al Señor de la cruz, ¿bien? Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Quiero dejar ahora sí claro lo siguiente, ¿cuándo comienza o a qué horas comienza el día de reposo? El día de reposo para los judíos comienza del viernes de las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde, ¿correcto? Así comienza el día de reposo, viernes 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del día sábado. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ella hubiese muerto, y haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Volvemos al punto, observen que no tenían cómo ungirlo porque estaban a vísperas del día de reposo. Bien, muy bien. Miremos ahora lo que nos dice Lucas. Lucas capítulo 23. Observen que esto es para que se cumpla de manera taxativa y a la letra la escritura. Lucas capítulo 23, versículo del 50 al 54. Dice, había un varón llamado José. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo, y quitando, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido
con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies, pues es decir, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Se observan? Entonces es importante tener este aspecto allí de lo que nos deja las escrituras. Y por último, miremos lo que nos dice Juan. Juan capítulo 19. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 19, versículos del 38 al 42. Y observa que todos coinciden, ¿cierto? Que retiran el cuerpo del Señor Jesús, ¿sí? Cuando ya había oscurecido, es decir, eran después de las 6 de la tarde. Observen, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Todo esto era para que se cumpliese lo dicho a través de Moisés, ¿cierto? En Éxodo capítulo 12, y lo que se dijo a través de los profetas. Entonces, aquí sucede un fenómeno pero muy importante. Bien. Jesús es sepultado a las 6 de la tarde del día miércoles, es decir, cuando ya estaba oscurecido. Bien. Para que se cumpla lo dicho por el profeta. Vamos a mirar eso con detalle. Tengo aquí un momento, vamos a mirar eso con detalle. Bien. Observen con atención lo que el Señor va a decirnos acá. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿correcto? Así estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre, ¿cierto?, de la tierra. Vamos a mirar Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bien, esto era para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo capítulo 12, versículo del 38 al 40. Mateo 12, versículo del 38 al 40. Dice la escritura. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bien. ¿Cuáles fueron esos 3 días y 3 noches? Vamos a analizar. Entonces, a partir de las 6 de la tarde del día miércoles, va a contar 6 de la tarde del miércoles a 6 de la tarde del jueves, un día. 6 de la tarde del día jueves a 6 de la tarde del día viernes, 2 días. De las 6 de la tarde, ¿correcto?, del día viernes, ¿sí?, a las 6 de la tarde del día sábado, le dan los 3 días. Es decir, vamos a analizar este aspecto con detalle, ¿correcto? Vamos a analizar este aspecto con detalle. Porque Jesús, ¿sí?, resucita el día primero o al tercer día, para ser un poquito más exacto, muy seguramente entre el interreino, ¿cierto?, de la medianoche y la madrugada. ¿Por qué razón? Porque cuando fueron las mujeres al sepulcro, aún era de noche, es decir, aún estaba oscuro, ¿correcto? Aún estaba oscuro y el Señor ya había resucitado. Vuelvo a hacer la aclaración. Jesús duró 3 días y 3 noches. Su cuerpo, hago claridad. Recuerden que vamos a analizar 3 clases de muerte, ¿no?
y vamos a entrar en detalle en ese aspecto. Jesús muere de manera física, ¿cierto? Física, y dura en la sepultura 3 días y 3 noches, es decir, las 72 horas exactas para que se cumpla lo dicho por el profeta Jonás, ¿correcto? Por eso el Señor le dice a los fariseos, a esta mala generación solamente se le dará la señal del profeta Jonás, ¿correcto? Eso es importante tenerlo allí, claro. Por eso dura Jesús las 72 horas, es decir, los 3 días, desde el momento que es llevado a la sepultura, que ya era de noche, el día miércoles. Entonces, si usted observa, miércoles, ¿cierto? Del miércoles de las 6 de la tarde a 6 del día jueves da 1. Jueves de 6 de la tarde a jueves, perdón, a viernes de las 6 de la tarde le da 2 días. Y del viernes, ¿cierto? De las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del sábado le da los 3 días exactos. Bien, los 3 días exactos para que se cumpla en detalle la escritura. Y vamos a mirar cómo se da lo más asombroso, ¿sí?, en la vida de todo creyente y de toda la historia humana, y no solamente de la historia humana. Este es el milagro más impresionante y es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Mateo 28:1, por favor. Vamos a mirar otra vez los 4 evangelios. ¿Quién me ayuda con Mateo 28:1? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Amén. Hasta ahí. Observe lo que se está diciendo aquí. Pasado el día de reposo. Recuerde que el día de reposo termina a las 6 de la tarde del día sábado, ¿correcto? Dice pasado. Por eso, y dice que al amanecer del primer día. Al amanecer del primer día. Observe que cuando hablábamos del primer día, recuerden que los judíos no tienen domingo, lunes, martes, miércoles, no, tienen día 1 o día primero, ¿bien? Ese día primero, pues fue el día, como usted lo conoce, el domingo de resurrección, pero es el día primero, ¿bien? Observen con atención lo que nos va a decir ahora Marcos 15, por favor. Marcos capítulo 15. Allí, alguien que me ayude con Marcos 15, versículos del 42 al 47. Perdón. Marcos 16, corrijo. Marcos 16, versículo 1 al 2. Cuando Marcos pasó el día de 16. reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Bien, entonces observen con mucha atención lo que nos está diciendo aquí. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. ¿Sí? Volvemos al punto porque ellos no lo habían ungido. Bien. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Muy bien. Miremos ahora lo que nos dice Lucas 24. Lucas 24:1, por favor. Alexander, Señor. pero ahí donde dice que vinieron para ungirlo, pues obvio, ya estaba los 3 días, ¿cierto? Sí, ya estaban los 3 días. El día sábado no fueron por la cuestión, por lo que era el día de reposo. Correcto. Esperaron que se terminara para poder ir al día de reposo. Jesús ya en ese momento ya había resucitado, claro. Sí, ya había resucitado, sí, señor. Ya había podido resucitar por ahí en eso de las 7 de la noche. Muy seguramente. Por eso en el interreino, ¿sí? En el interreino de las 6 de la tarde del sábado en adelante, ¿sí? En adelante. Miremos lo que nos dice acá. Mateo 24, perdón, Lucas 24, versículo 1. ¿Qué dice? Mateo 24, versículo 1. Voy a leerlo yo. ¿O quién lo va a leer? Pues yo. Ok, dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos.
con ellas. Observen que aquí nos está diciendo que el primer día de la semana, es decir, fueron el domingo muy, pero muy de mañana, ¿correcto? Y vamos a mirar que aún era oscuro, o sea, no había salido todavía el monito, no había salido el sol. Juan, por favor, Juan 19. ¿Sería la 1 de la mañana? ¿Quién sabe? Ahí sí ya, ahí ese punto sí no podemos decir a qué horas fueron, pero dice que era estaba oscuro todavía. Por ahí las 3 o 4. Pero hay Ok. una pregunta acá. ¿Ellas iban a ungirlo porque el día de la sepultura no lo ungieron o cómo? Ahí esa Exacto, parte. no lo pudieron ungir, ¿cierto? Porque estaban a vísperas del día de reposo, por eso no lo pudieron ir a ungir, ¿correcto? Por eso llevaban sus especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor, pero ya no estaba el Señor en la tumba. ¿Se observa? No estaba en la tumba, pero el Señor estaba ahí o sea, como no lo habían ungido, el día que lo bajaron, lo que José Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, eso fue rápido la llevada a la tumba, inmediatamente de afán, digámoslo así, y esperaron los 3 días, pero esas mujeres arriesgadas, porque de pronto, bueno, Jesús no se vio corrupción en él, Sí, pero ¿por qué lo hacían? porque ¿Por era la su tradición, costumbre, señor? era la Por la costumbre de tradición, los ¿no? judíos, era la costumbre de los judíos. ¿Listo? Eso lo dice Mateo, ¿correcto? Que esa era la costumbre de los judíos, ir a ungir los cuerpos. Observen con mucha atención lo que nos dice Juan, versículo 38. Versículo 30, perdón, Juan capítulo 20, se me perdió aquí el texto. Juan capítulo 20, perdón, versículo 1. Voy a leerlo. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. O sea, fueron el día domingo o el día primero y estaba todavía oscurito. Así como usted ve ahorita que está oscuro, estaba oscuro, oscuro, oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, Venga, le todavía, comento algo, señor. Alex. Permítame, en lo que yo tengo entendido, por eso en lo que yo tengo entendido, la parte más oscura de la noche, donde no se siente, no se escucha, sino los solos grillos, está entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana. Sí. Entonces, ellas pudieron haber ido a esa hora, pienso yo. O sea, es algo personal mío, ¿no? Sí, correcto. O sea, es que el interreino de a qué horas resucitó el Señor, decir la hora exacta, No, sabemos que resucitó el algo del día campo. tercero, ¿sí? El día Pero tercero, lo que dice que estaba muy oscuro, sí puede ser esa hora, porque es que esa hora es oscurísimo. ¿sí? Muy Pero, seguramente. O sea, si analizamos, pudieron haber ido en el interreino, porque, ojo, el primer día de la semana comenzaba después del sábado de las 6 de la tarde. ¿Se observan? El primer día comienza ¿a qué horas? O su inicio es después del sábado de las 6 de la tarde en adelante comienza el día primero. ¿Bien? Y como ellas fueron en ese día primero, muy temprano en la mañana, podría haber sido en esas horas que está diciendo el hermano, ¿sí? Pudo haber sido entre 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, pero el Señor ya no estaba allí. ¿Se observan? El Señor ya no estaba allí. Mirémoslo, volvamos y leemos el texto. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Se observan? Entonces el Señor resucita en ese interreino. No sabemos exactamente a qué horas, pero el Señor es resucitado por Dios mismo. Bien, para que se cumpla lo dicho por el profeta en el Salmo capítulo 2, si no estoy mal, para que su santo no vea corrupción, ¿correcto? Para que su cuerpo no hubiese sufrido el fenómeno de la entropía, es decir, el fenómeno de la descomposición, ¿cierto? Eso es importante tenerlo allí claro. El cuerpo del Señor no sufrió descomposición alguna. Por eso hablábamos de 3 clases de muerte. Entonces, viene la muerte física, ¿sí? Viene la muerte perpetua. Jesús experimenta la muerte perpetua y va al Hades a ser atormentado durante 3 días y 3 noches.
no solamente fue el tormento de estar en la cruz. El alma del Señor juntamente con su espíritu van a ser atormentados, ¿cierto? En el Hades 3 días y 3 noches. Bien. Y sufre la muerte espiritual, ¿sí? Que es la separación de Dios, ¿sí? La separación de Dios por causa del pecado. Por esa razón Jesús exclama en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, en esas 3 clases de muerte, ¿sí? Las experimenta el Señor por usted y por mí, ¿correcto? Para que ustedes y yo, ¿cierto? Tengamos esperanza de resurrección, para que cuando tengamos y seamos resucitados a la misma imagen del Hijo de Dios. 2, para que su alma, ¿sí? Y mi alma no vaya al Hades si el Señor nos llama antes de tiempo, ¿correcto? Y cuando conocemos de Jesús conforme a las Escrituras, ¿cierto? Tenemos reconciliación con el Señor, es decir, nos da vida eterna. Es decir, en el momento que usted comienza a conocer a Jesús conforme a las Escrituras y comienza a obedecerlo, viene a morar dentro de usted el Espíritu Santo y en ese momento nace a la vida eterna. Por eso el Señor nos da vida, vida en abundancia y vida eterna. Porque Él sufre las 3 clases de muerte: muerte física, muerte perpetua y muerte espiritual. Entonces, es importante tener eso allí claro. Espero que este aspecto importante de la muerte del Señor, que murió un día 4 o el día 14 del mes de Nisan o un día miércoles y que duró 3 días y 3 noches y que resucitó conforme a las Escrituras. Por eso dice que murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Correcto? Eso es importante allí dejarlo claro. Amén. No sé qué horas son las 7:30. Vamos a mirar con mucha atención porque Jesús resucita, Señor. O sea que en la parte del sábado, el miércoles comienza para los judíos a las 6 de la tarde y termina el jueves a las 6 de la tarde. Sí, es correcto. Comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y el primer día de la semana comienza el domingo a las 6 el viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde y termina el domingo a las 6 de la tarde. Es correcto, sí, Señor, así es. O sea, por eso Jesús resucita en sí exactamente a las 6 de la tarde entre el sábado y el domingo. No, volvemos y hacemos la claridad. Eso no lo dice la Escritura. No podemos hacer pero analizándolo yo acá. Ah, correcto. O sea, es en ese interreino. No sabemos, sí, muy seguramente el Señor pudo haber resucitado después de las 6 de la tarde del día sábado, pero, sin embargo, ese hecho no está registrado. Sabemos que resucitó, ¿sí? En la madrugada o en la noche de ese día primero, porque llegan las mujeres y aún está oscuro, ¿sí? No sabemos a qué horas, volvemos y lo reiteramos. Eso es importante dejarlo allí claro. Pero resucita en el día primero. Bien, eso es importante. Bien. Continuemos para cerrar este tema y nuestra disertación. Pastorales. Señora. Buenas noches. Hola. Qué pena, Marina. pastor. Tranquila. Una pregunta. Lo que pasa es que como estoy como desubicada un poquito de esa broma de qué día tenemos o sea, qué día de reposo tenemos que tener nosotros, porque yo sé que siempre dicen que el domingo, pero la verdad no sé. La verdad quiero estar bien clara en lo que uno hace, porque si no, entonces, imagínense, si no estoy clara, pues me pierdo, dijo el dicho, ¿no? Pero ahorita que está hablando usted ese tema, me gustaría que me lo aclarara bien, para yo entender, porque es que a veces yo no tengo así tanto entendimiento, Muy pero bien. me gustaría que me lo Tranquila, explicara hermana. o sea, que me volviera a decir cómo es la movida. Muy bien.
Si bien es cierto, esto no es del Qué pena que lo resorte pongan de... eso, ¿no, pastor? Tranquila, tranquila, porque mira, esas preguntas son importantes y es para dejar también claro muchas cosas, ¿bien? El Señor estableció a través de la ley de Sí, Moisés, ¿cierto? El Señor ha establecido a través de la ley de Moisés 10 mandamientos, ¿sí? Dentro de esos 10 sí, mandamientos estableció el día de reposo, ¿correcto? Estableció el día de reposo. Para los judíos, el día de reposo comienza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Ese es el día de reposo, ¿bien? Así, tal cual. Muy bien. Sin embargo, nosotros los gentiles, ¿sí? Nosotros los gentiles, no cumplimos con el mandamiento expreso, ¿sí? De cumplir el día de reposo, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Bien, ahora, hay que hacer una precisión también, y es que el día de reposo se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret. Por esa razón, el Señor Jesús es nuestro reposo. Y Él afirma y dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar, os daré reposo, ¿correcto? Os daré reposo. Jesús de Nazaret prácticamente es la encarnación del día de reposo instituido en la ley de Moisés. Por eso las escrituras nos dicen que la ley y todo lo que sucedió en los profetas y en los salmos es sombra de lo que había de venir. ¿Correcto? Por esa razón, Jesús de Nazaret es el mismo reposo hecho carne. ¿Bien? Por esa razón, cuando nosotros venimos los gentiles a Él es nuestro reposo. Nosotros no tenemos, si bien es cierto, tenemos el día primero, el día domingo, que es el día del Señor. ¿Por qué razón decimos que es el día del Señor? Porque la iglesia del primer siglo, ¿sí? Se reunían el primer día como iglesia, ¿cierto? Como congregación para exaltar al Señor, ¿bien? Pero nosotros no tenemos un día exacto, decir, oiga, tengo este día exacto, ¿correcto? Porque recuerden lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, que llegaría el día que ni en este monte ni en Jerusalén se adoraría al Padre, ¿cierto? Sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos un mandamiento de congregarnos y debemos hacerlo. Bien, sea que usted se congregue un lunes, sea que se congregue un martes, miércoles, jueves, el día que usted tenga congregación, usted debe congregarse, ¿correcto? Pero normalmente y por tradición de la iglesia, ojo, por tradición de la iglesia, desde la iglesia del primer siglo, nos reunimos el día domingo, pero no como mandamiento expreso como lo expresaba la ley de Moisés, ¿cierto? El día de reposo, usted tendrá que cumplir, ¿no? Porque ahora el día de reposo se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret. Y cierro con esto, cuando él afirmó, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar, os daré reposo. Bien, quiero dejar eso allí, claro, no sé si quedó claro, hermanita Norma. sí. Ok, pastor, sí, está bien. Muy, Muy muy bien. bien. Lo que pasa es que tengo una hermana que ella, bueno, no sé, la verdad no sé, que se dejó confundir con otra persona y ahora ella era igual que nosotros. Guardamos el día que dice que el domingo, pero no es como usted dice, no es un día exacto, pero entonces ella ella me dice, no, hermano, no, porque es que tenemos que guardar un día y ese día, pues, hablando con el pastor, yo no, ¿cómo es que se llama? Que es el sábado. Entonces yo ahora guardo el sábado, que yo le digo, no, pues entonces usted se volvió igual que los adventistas, porque mi hermano es adventista y él guarda los sábados, y que no hacen nada y que yo no sé qué, pero bueno, solamente yo el único que sabe cómo hacer las cosas. Pero entonces ese es el temita que yo me tenía confundida. Ok, Gracias, hermano. todos, pastor, gracias. Vale, hermanita Norma, solamente para hacer una precisión precisamente con estas personas que predican un evangelio diferente. Y recuerden que la escritura es muy clara frente a eso en Gálatas capítulo 1, que el que os predique evangelio diferente sea anatema. Y por allí la escritura dice, maldito el hombre que no cumpla con las palabras escritas, ¿sí? En la ley.
Ojo, eso es muy delicado. Si una persona se pone o decide entrar a judaizar, ¿sí? O decide guardar el día de reposo, no solamente tiene que cumplir el día de reposo, tiene que mandarse a circuncidar y cumplir todos los 613 preceptos de la ley de Moisés. ¿Por qué razón? Si no los cumples, maldito. Es así de sencillo. Por esa razón, si para los judíos le fue tan difícil, imagínese para un gentil. Imagínese para un gentil. Es difícil y complejo y complicado. Por eso el Señor nos da el medio de reconciliación y a través de Jesús de Nazaret, ¿sí? Nos reconcilia y nos justifica y nos ve como santos y justos, pero es a través del Señor Jesús, ¿sí? Y es a través del Señor Jesús que cumplimos los 613 mandamientos, leyes, preceptos, ordenanzas, porque por usted y por mí no tenemos ni cumplimos ni siquiera el 1%. Entonces, importante eso. Vea, esa disertación de la hermanita Norma, bien bonito y bien interesante, ¿no? Bien bonito y bien interesante. Gracias, Muy bien. pastor. Gracias. Continuamos con nuestro tema y voy a cerrar acá. ¿Listo? Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Observemos que Jesús murió, ¿cierto? Conforme a las Escrituras el día 14 del mes de Nisan y duró 3 días y 3 noches para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jonás en el capítulo 1 y el capítulo 2. Y de igual forma, el Señor resucita a Jesús conforme a las Escrituras. Hechos capítulo 10, versículo del 39 al 40, observemos lo que nos va a decir las Escrituras. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios, observe, a este levantó Dios al tercer día. ¿Que a qué horas? No sé, pero lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase, ¿correcto? Recuerde que después de que Jesús resucita, se presenta a más de 501 testigos. Bien, eso es importante. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Vuelvo y reitero: porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que su cuerpo no le acaeció el fenómeno, ¿cierto?, de la entropía o la descomposición. Jonás capítulo 2, versículo del 6 al 10. Observe Jonás capítulo 2, versículos del 6 al 10. Dice: descendí, observe este texto, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es decir, cuando los llevaron a la sepultura. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Eso mismo sucedió con Jesús. Y mandó, vamos a parafrasearlo y vamos a cambiar el tema. Dice: y mandó Jehová, ¿sí?, a la tierra y vomitó a Jesús en tierra. Eso fue lo que sucedió realmente. Es decir, la misma tierra no lo pudo contener. El sepulcro no lo pudo contener, ¿cierto? Porque Dios hizo esa obra y lo resucitó. ¿Se observa lo maravilloso? Resucitó nuestro Señor y hoy está sentado a la diestra del Padre. No sé si tengamos alguna pregunta sobre el tema y si no, cerramos aquí. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, obsérvenlo. Las escrituras son algo espectacular. Las escrituras realmente nos abren el entendimiento. Yo quiero dejar una pequeña precisión acá y es lo que nos dice Jonás capítulo 2. Vea, cuando Jonás es tragado por el gran pez, ¿sí?, gran pez, lógicamente Jonás murió
O sea, Jonás murió dentro del pez. ¿Y por qué murió? Por los jugos gástricos. ¿Correcto? Por eso el Señor hace esa precisión con los fariseos, dice, y les indica que lo mismo que le sucedió a Jonás es lo mismo que le sucedería al Hijo de Dios. ¿Se observa? Y eso es importante porque eso da cuenta de que el Señor, el Dios Todopoderoso, nos da ese espíritu de vida y de resurrección, porque Él es el único que puede hacerlo. De resto, no hay nadie más. ¿Vas a decir algo, hermano Jefferson? Sí, señor. Sí. La pregunta es la siguiente. O sea que Jonás, cuando dice que la tierra echó sus cerrojos sobre él, ¿Jonás ya estaba muerto? Sí, señor. ¿No que se lo tragó el pez? Se lo tragó el Santo pez. de la gloria. Se lo tragó el pez. O sea que donde dice que las algas rodearon mi cabeza, está refiriendo a la corona también de espinas de Jesús. También, sí, señor. Está haciendo referencia a la corona de espinas. Las algas rodearon mi cabeza. O sea que yo creí que el pez se lo había comido y eso, pero él no había muerto, o sea, sí murió. Sí, murió. Mírate, tú en unos jugos gástricos. Es que a veces no pensamos eso. O sea, a veces pensamos cuando dice que lo vomitó, o sea, los jugos gástricos, ¿cierto? ¿Qué hacen? Quemar. O sea, lo quemó. Igual como el cuerpo de Jesús al sol. Exacto, sí, señor, él fue quemado. ¿Se observa? Pero después de eso, dice que el Señor vomitó a Jonás. ¿Y qué hizo el Señor? Pues también lo resucitó. ¿Sí? Ojo, sin embargo, aquí hay una precisión. A diferencia de Jonás, el alma de Jesús fue al Hades. En cambio, en Jonás no fue al Hades. ¿Se observan? Porque toda aquella alma que vaya al Hades no puede volver a salir de allá. No sale de allá. ¿Correcto? Algo muy parecido como le sucedió en el caso de Lázaro, ¿sí? En el caso de Lázaro, ¿correcto? Lázaro, si bien es cierto, había muerto. Pastor, la última pregunta, qué pena molestar. Señora. O sea que el Hades vomitó al Señor Jesús así como él. Así Sí, como por eso dice vomitó. que se abrió la roca o la piedra que estaba allí, ¿cierto? Dice que se abrió. O sea, ahí por lo que no estaba escrito en el libro de las obras, no tenía delito, no tenía pecado, no tenía quien lo juzgara. Exacto. Pero él llevó nuestras culpas y nuestros pecados. Pero por nosotros, o sea, pero él no tenía ninguno. No, él no tenía ninguna, no tenía pecado alguno, ¿sí? Pero llevó la de nosotros. Por eso el justo, ¿cierto? Paga por los injustos. Entonces, eso es importante. Mira, interesante la disertación de hoy, la clase de hoy. Esas cositas nos ayudan a conocer más a Jesús, ¿cierto? Por eso el Señor dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Entonces, importante eso. Amén. No siendo más, queridos, si tienen más preguntas, háganlas, y si no, pasamos ahora a orar y cerramos nuestra clase de hoy. ¿Quedó claro, hermanita Carol, la hermanita Diosa, la hermanita Gladys Joaquín, el hermano Orlando, hermana Joana, Julio, hermanita Norma? No le pregunto a la hermana Gladys y al hermano Gerson porque todo claro. ¿Todo claro? Pastor, perdón, pastor, es que está interesante. Entonces, amén, pastor. Claro. ¿Qué dijiste, hermana Gladys? Y es que está muy interesante, entonces ese pasito pues no lo sabía bien a fondo. Bueno, hoy por ahí decía una propaganda del profesor superó. Hoy hemos reducido, hemos bajado los índices de nuestra ignorancia un poquito más. Hoy sabemos algo más, gracias al Señor. Amén. Muy bien. Bueno, todos están como muy bien. Entonces la próxima clase voy a hacer quiz. Entonces estudien, queridos.
Esto no es un quiz difícil, ¿no? Es un quiz sencillito. Un quiz sencillito. ¿Mañana? No, la próxima, no, no mañana, el otro fin de semana. Va a ser un quiz sobre estos temas que hemos visto hasta la fecha. No se asusten, ¿De todo? no se asusten. Sí, de todito lo que hemos visto hasta el momento. Bien, de todito lo que hemos visto. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Esto no va a generarle calificación, pero sí necesito saber en qué estamos ustedes y yo, ¿correcto? ¿En qué estamos? ¿Cómo hemos aprendido? Sí, Pastor, necesito medir esa información. Señora, Dios le bendiga, pastor, Dios les bendiga, hermanos. Estuve acá, lo que pasa es que terminamos la reunión de damas y entonces estamos esperando que nos vengan a recoger. Entonces he estado por acá en la calle, entonces poco participativa, poco de estar pendiente, pero acá también lo he estado escuchando. Estamos bien, por acá en la hermanita, calle. muy bien. Que Dios les bendiga, una Muy- buena noche, que recordemos mañana nuestra cita a las 6 de la tarde nuevamente con la ayuda de Dios en el día de mañana. Dale muchas gracias al pastor por su enseñanza, por su disposición, los hermanos que se disponen, que Dios les bendiga y que el Señor apareje todas las cosas para que mañana nos podamos volver a conectar en el nombre de Jesús. Un abracito para todos y Amén. muchísimas gracias, pastor. A ti, hermanita Dios, a ti. A ti, gracias por tu aporte. Hermanita Carol, ¿quedó claro el asunto? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Hermanito Julio. Hermanito Julio. Sí, señor. Gracias a Dios, sí. Muy bien. Igual ahí están las Hermanito Orlando. enseñanzas, usted la envía y pues, Muy bien. Muy Pastor, bien. buenas Hermanita noches. Johanna. Hola, hermanita Gladys. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Buenas noches. Pastor, lo que pasa es que acá el internet me tiene entrecortado. Lo escucho y a ver, no lo he podido escuchar. No lo he podido escuchar muy bien porque no hay casi internet. De todas maneras, me disculpa, pastor, porque yo no sé, me preocupa porque ahorita van a hacer el examen y pues no, ¿cómo contestaré yo ese examen si casi el internet acá es malo? Tranquila, no se preocupe que yo les voy a enviar la información para que la estudien, ¿no? No solamente la grabación, sino también la documentación para que ustedes la estudien, ¿vale? No se preocupen, no es de calificación, pero sí necesito saber y hemos aprendido, ¿amén? Bien. Hermanito Orlando, ¿quedó claro el asunto? Sí, pues sí, pastor, siempre estamos aprendiendo cada día más y más. Y vamos, sí, es bueno hacer ya el examen. Listo, vale, hermanito Orlando, esa es la actitud, bien, bien. Y hermanita Johanna, ¿claro el tema? Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a cerrar nuestra reunión y vamos a orar. Padre bueno y eterno, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Primero por tu presencia, por tu Santo Espíritu, porque Por favor, me mandaba el enlace. porque tú eres el que nos guía, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú sigas hablando en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a escudriñar y profundizar más tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que esas cosas que están aquí ocultas en tu palabra, te lo pedimos, Rey del Universo, que tú nos reveles, Señor, lo que está allí contenido a través de tu Santo Espíritu. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y más para salvación, Padre bueno. Te lo clamamos en esta hora, Rey del Universo. De igual forma te pido, Señor, que esta palabra, Señor, en mis hermanos produzca el querer como el hacer, Señor, para llevar este evangelio a otros, para que puedan ser sal de la tierra y luz del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por favor. Y te pido reiteradamente, Señor, ayúdanos
a poner ese sentir en nuestras vidas, Señor, de profundizar en tu palabra para conocerte más a ti, oh Dios eterno, y conocer a tu Hijo Jesús. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a conocer, porque este es el llamado que tú nos haces, Señor, a que tengamos comunión, como una unión contigo, Rey del universo. Te clamamos, Señor, también, Padre Santo, para que tú nos guardes del mal y del maligno, que tú nos prosperes, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, y más abundantemente, Señor, en el conocimiento tuyo. Te lo pedimos, Padre Santo. Guárdanos, Señor, de esta pandemia aún, Señor. Guarda nuestras familias, Señor. Guarda nuestros esposos, esposas, padres, hermanos, Señor, tíos, tías, Señor, primos, primas, conocidos y desconocidos, Señor, guárdanos. Y ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre bueno y eterno, porque somos como neblina, Señor, que un día está y al rato desaparece. Por favor, glorifícate en este tiempo, Señor, para que se cumpla lo dicho a través de tu Hijo Jesús, eterno Dios y Padre, y que sería predicado este evangelio del reino y entonces vendría el fin. Padre Santo, haz tu voluntad como tú quieras y no como nosotros queramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y si tal vez nos equivocamos, Señor, corrígenos, porque tú al que amas, todo aquel que tomas por hijo, corriges y disciplinas, Señor. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti antes que a los hombres. Te lo clamamos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Listo, queridos, no siendo más, nos veremos